los vencidos tienen una visión crítica de la historia, porque están en la obligación de preguntarse por qué perdieron, por qué fracasaron, por qué su proyecto fracasó, por qué fueron vencidos y cuáles fueron las causas de esa derrota. Y entonces tienen una visión mucho más aguda y crítica del pasado. Y Koselleck hace algunos ejemplos, da algunos ejemplos, ¿no? Da algunos ejemplos y dice, bueno, los dos ejemplos, los más contundentes de una visión apologética de la historia escrita por los vencedores, son Gustav Droysen y François Guizot. Droysen es un historiador de la segunda mitad del siglo XIX, autor de una historia monumental de Prusia, escrita entre 1855 y 1884 en varios volúmenes, que es una especie de monumento a Prusia y Alemania, escrita en la época en la cual Alemania acaba su unificación nacional y se vuelve de un Zollverein, que fue una unidad duaniera, que fue en la primera mitad del siglo XIX en la mayor potencia económica y militar, digamos, demográfica, política de Europa al final del siglo XIX. Entonces, es una visión muy autocomplacente de la historia de Prusia. La Alemania que llega al rango de Weltmacht. Y François Guizot, que publica en 1830 su Historia de la civilización francesa, 1830, que es el año de la Revolución de Julio y el advenimiento de la monarquía de Louis Philippe, que él percibe como el triunfo del liberalismo conservador del siglo XIX, y como el triunfo, como su propio triunfo, porque Guizot era un historiador, pero será también un político, un jefe de gobierno bajo la monarquía de Julio. Y entonces, esos son los historiadores que escriben la historia del punto de vista de los vencedores. Y Koselleck dice, la historia, que es mucho más interesante, aguda y crítica, escrita desde el punto de vista de los vencidos, tiene un ejemplo que es lo más interesante, que es Karl Marx. Porque Karl Marx ha escrito libros de historia, ha escrito un libro sobre las revoluciones de 1848, el 18 de mayo, que es una historia del golpe de Napoleón III, digamos, y del nacimiento del Segundo Imperio, etc. Y otros textos sobre la historia política del siglo XIX, y Karl Marx ha escrito sus obras sobre las revoluciones del siglo XIX, también la guerra civil en Francia, sobre la Comuna de París, etc., del punto de vista de las clases proletarias derrotadas. Esa es su visión, este es su observatorio, y entonces esa es su perspectiva epistemológica. Curiosamente, Koselleck no cita a Walter Benjamin. Cuando ha escrito este ensayo, él ya conocía la obra de Benjamin. Y no lo cita, probablemente en aquel momento Benjamin todavía no había sido canonizado como fue después, ¿no? Como uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero creo que Walter Benjamin sería otro ejemplo no de historiador, porque Benjamin no era un historiador, pero
de pensador de la historia, de alguien que piensa la historia del punto de vista de los vencidos. Esto es el hilo rojo que atraviesa todas las tesis de filosofía de la historia de 1940 y otros textos anteriores de críticas del historicismo, por ejemplo. El historicismo para Benjamin es una manera de escribir la historia muy apologética y que pinta el pasado como un cortejo triunfal de los vencedores, ¿no? Y en contra de esa visión, él plantea otra mirada sobre el pasado, que es el pasado visto por los vencidos y el pasado como un conjunto de acontecimientos y de experiencias que culminaron en una derrota y que entonces crean una espera de redención. Es el pasado como una herencia de los vencidos en espera de una redención, en un sentido casi religioso y mesiánico de la palabra. Y en las tesis de filosofía de la historia, Benjamin cita a Fustel de Coulanges, que es el paradigma del historiador positivista del final del siglo XIX, y dice, esa manera de escribir la historia es precisamente la metodología con la cual el materialismo histórico tiene que romper, ¿no? Hay que pensar la historia de otra manera. Yo creo que esa visión de la historia se vuelve particularmente actual al final del siglo XX y al comienzo del siglo XXI. Es decir, el siglo XX se acaba con la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, del socialismo real, pero el siglo XX se acaba con una toma de conciencia de la derrota de las revoluciones del siglo XX. Y entonces, esta manera, pensar la historia desde el punto de vista de los vencidos, es algo que no es más una sentencia fascinante que se busca en un texto, es algo muy concreto, es decir, es algo que permea una mirada de los historiadores, los intelectuales, una mirada que tiene vigencia en el mundo de hoy. Es decir, y eso plantea todo un conjunto de problemas. En 1989, la fórmula famosa de Marx, que fue, digamos, tomada como una especie de consigna y casi digamos, de horizonte interiorizado por la cultura de la izquierda. Las famosas tesis sobre Feuerbach. Los filósofos interpretaron el mundo, hay que cambiar el mundo. El problema es de actuar para cambiar el mundo. Bueno, después de 1989, este planteamiento se hace problemático porque después de 1989 hay que pensar de que las tentativas para cambiar el mundo fracasaron y que las categorías con las cuales se interpretó el mundo tienen algunos problemas.
Y entonces, no solamente hay que repensar cómo actuar para cambiar el mundo, pero hay que repensar también las modalidades y las categorías de pensamiento con las cuales se interpretó el mundo. Las categorías que inspiraron todas las tentativas de cambiar el mundo. Y, digamos, esta crisis del pensamiento, que es una crisis de la izquierda y de la cultura de la izquierda, se colora de ciertas tonalidades melancólicas, porque eso significa plantearse la cuestión de por qué fracasaron las revoluciones, y significa tomar una mirada que es una mirada melancólica también sobre las batallas que se perdieron, que fracasaron. Y entonces, y este trabajo de reconstrucción intelectual de la izquierda, que es un trabajo que tiene una dimensión melancólica, repensar la historia y el presente como vencidos, se inscribe en un contexto que yo llamo, y es una definición que es bastante discutida hoy, y que tiene varias elaboraciones que se pueden discutir, pero digamos el concepto me parece interesante. Esa reflexión se inscribe en el marco de una transición entre el siglo XX y el siglo XXI, que pudiéramos definir presentista. El régimen de historicidad en el cual estamos hoy es el presentismo. El presentismo, es decir, un régimen de historicidad, una manera de percibir y representar la historia y el pasado, que tiene el presente como único horizonte. El pasado y el futuro están como compactados en el presente. Reinhard Koselleck, en otros textos muy conocidos y muy importantes, define la dialéctica de la historia como una relación simbiótica entre el pasado y el futuro, y dice la historia es la relación que se establece en el presente entre el pasado como campo de experiencia y el futuro como horizonte de espera. Y yo creo que en el siglo, él elaboró esa definición en la década de los 60, hoy esa dialéctica histórica se rompió, se puso en crisis, porque no hay un horizonte de espera visible. Un horizonte utópico cayó con las revoluciones que portaban las utopías, que llevaban las utopías. No hay un horizonte utópico y se mira al pasado, por supuesto, pero el pasado también está reinterpretado en una perspectiva que es presentista, es decir, un mundo que está fijado en el presente. Bueno, quisiéramos discutir mucho sobre este tema que es el presentismo, cómo se caracteriza. El presentismo está vinculado a un orden del mundo que es neoliberal, y entonces con una temporalidad que es la temporalidad del neoliberalismo, una aceleración permanente, pero una aceleración permanente, siempre hablando con Koselleck, sin estructura prognóstica.
es decir, una aceleración permanente que no se proyecta hacia el futuro, una aceleración permanente en la cual todo aparece en transformación permanente, pero una aceleración permanente cuyo único objetivo es la reproducción del orden dominante, es la reproducción del orden socioeconómico de un sistema, de una estructura de dominación. Es decir, el presente está superado. Y esta es un poco la característica digamos, que influencia y que se puede percibir en muchos movimientos que aparecieron en esos últimos años y que fueron portadores de grandes esperanzas, de movimientos con enormes potencialidades. Y yo hablo desde Estados Unidos, con Occupy Wall Street, Europa, los indignados, Turquía, las revoluciones árabes, bueno, todo un conjunto de movimientos que estaban incapaces en la incapacidad de proyectarse hacia el futuro, que tenían ese problema de una falta de perspectiva utópica que fue la que dominó durante los 2 siglos anteriores. Y entonces, y eso afecta profundamente también el tipo de melancolía que se desarrolla hoy, porque voy a compararla con la melancolía como dimensión de la cultura de la izquierda en el pasado y podemos ver las diferencias que existen. Un ejemplo, digamos, una constatación que yo hago en este libro es cuando yo tenía 20 años se hablaba mucho de los 3 sectores de la revolución mundial, ¿no? Y los 3 sectores eran el mundo occidental, en la cual la revolución hubiera sido anticapitalista, ¿no? Y pues otro sector que era el socialismo real, la revolución hubiera sido una revolución antiburocrática, para el socialismo con cara humana, y una revolución en el sur del mundo, en la época se llamaba el tercer mundo, ¿no? Que hubiera sido una revolución en contra del imperialismo. Esas eran los... si miramos un poco las cosas hoy, cómo esa percepción se transformó, hoy hay un paisaje memorial que se comparte en 3 áreas del duelo, ¿no? 3 áreas del duelo, de elaboración del duelo, que son, bueno, el mundo occidental, que está dominado por la memoria del Holocausto y de Auschwitz, el mundo, el este de Europa, o digamos, el área de lo que antes se llamaba el este de Europa. Hoy las categorías geopolíticas cambian, es Europa central, y no es más el este de Europa, que es dominada por la memoria del Gulag, de una visión del socialismo real como totalitarismo, como violencia y como genocidio, y una visión del sur que es mucho más fracturada, matizada y articulada, pero que es dominada todavía por ejemplo, la memoria del esclavismo. Es decir, son memorias que dialogan, pero que definen
áreas en las cuales domina la figura de las víctimas. Entonces, una mirada que es muy melancólica, por supuesto, el pasado como una edad de violencia y de genocidios y de producción masiva de víctimas, pero es una visión melancólica que no tiene una proyección hacia el futuro, es decir, es un duelo que se eterniza, ¿no? Y que tiene, digamos, en las políticas públicas de la memoria que se hacen en particular en el mundo occidental, pero no solo, que tiene soluciones políticas que son muy, que me parecen muy discutibles y muy conservadoras, es decir, es una visión del pasado como la edad de la violencia que en final legitima el orden dominante en el presente. Fuera del totalitarismo, pues, llegamos a la democracia liberal como el final de la historia. En el siglo XIX y XX hubo una melancolía de la izquierda que estaba inscrita en esa dialéctica de la historia definida por Koselleck, es decir, una relación entre el pasado y el futuro. Una dialéctica de la historia que pensaba el pasado en la perspectiva de una emancipación de los dominados, de los oprimidos y de los vencidos. Y entonces, esa mirada utópica permitía de elaborar el duelo de las derrotas y permitía de, es una fórmula que no es muy elegante, pero comprensible, de metabolizar las derrotas. Hay un compatriota que murió hace poco, Lucio Magri, que fue un intelectual del Partido Comunista Italiano y una de las figuras históricas de la izquierda en Italia en la posguerra, que poco antes de morir publicó un libro muy interesante, no sé si está traducido, supongo que sí, El sastre de Ulm. Bueno, entonces puedo ser muy rápido porque muchos lo conocen. El sastre de Ulm, que esa ¿cómo decir?, parábola de Brecht, tomada de un poema de Brecht, El sastre de Ulm, que en 1592 está convencido que se puede volar y que construye un aparato muy rudimentario con el cual él piensa se pueda volar. Y el obispo de Ulm lo desafía, dice, no, los seres humanos no pueden volar porque es el orden natural del mundo que Dios estableció, y si tú piensas que puedes volar con tu aparato, bueno, muéstralo. Y él sale en el campanario de la catedral de Ulm, se lanza y se aplasta y entonces el obispo dijo, esa es la prueba que no se puede contestar el orden natural y divino del mundo. Y Brecht dijo, sí, efectivamente se puede del sastre de Ulm, pero el sastre de Ulm simplemente era, ¿cómo decir?, anticipaba los porque siglos después los hombres, los seres humanos pueden volar
y pudieron realizar este sueño que era una utopía en el sentido lo más literal de la palabra, ¿no? Algo que no existe. Y entonces, dice, bueno, puede ser que el socialismo será la misma cosa, que había muchas ilusiones que el socialismo pudiera ser logrado en el siglo XX, que fue el siglo del cielo por asalto. Esas tentativas fracasaron, pero eso no significa que otras tentativas en el futuro no puedan ser realizadas. Y yo creo que es esa visión la que dominó la melancolía de la izquierda, porque la melancolía de la izquierda fue, ayer dijimos, reprimida, no fue reconocida, fue siempre marginalizada, casi obsesivamente rechazada, como si reconocer que la melancolía es parte de la cultura de la izquierda sería una manera de debilitar, ¿no?, la izquierda misma. Pero hay como una dialéctica de la derrota, una cultura de la derrota que se puede reconstituir y que atraviesa toda la historia de la izquierda. Algunos ejemplos que no puedo desarrollar, pero los dejo así rápido. Marx, en sus textos sobre 1848 y en particular sobre la Comuna de París, ¿no?, en el cual habla del recuerdo de los mártires que está conservado en el gran corazón de la clase obrera, y la clase obrera necesita este recuerdo de sus mártires para ganar las batallas futuras, ¿no? Jules Vallès, que es uno de los comuneros, ¿no?, que en la trilogía de su autobiografía romanesca, novelada, Jacques Ventras, describe su salida de Francia y dice, de toda manera habrá que volver para nuevas batallas que esta vez serán vencidas. Y ese tema pertenece a la cultura del exilio de aquel momento. Élisée Reclus, Kropotkin, el anarquista, William Morris, Londres, que es una de las capitales del exilio en aquel momento, del exilio rojo, porque en el siglo XX Londres es una capital del exilio blanco más que rojo. O Rosa Luxemburgo. Hay un texto que es el último texto que ha escrito Rosa Luxemburgo antes de ser matada en enero de 1919, cuando dirige la insurrección espartaquista en Berlín, sabiendo que es una revolución, una insurrección que va a ser derrotada, pero bueno, todo es en marcha y no se puede. Y escribe un texto 2 días antes de ser matadas, en el cual dice que esa derrota va a fortalecer el movimiento obrero alemán. Y puedo citar un pasaje muy rápidamente porque es contundente. De esta contradicción entre el carácter extremo de las tareas a realizar y la inmadurez de las condiciones previas para su solución en la fase inicial del desarrollo revolucionario, resulta que cada lucha se salda formalmente con una derrota. Pero la revolución es la única forma de guerra en la que la victoria final solo puede ser preparada a través de una serie de derrotas.
y enumera las derrotas. Dice, la Comuna de 1848 fue una derrota, la Comuna de París fue una terrible derrota, muchas luchas revolucionarias sombraron en grandes derrotas, y sin embargo ese mismo camino conduce paso a paso ineluctablemente a la victoria final. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy sin esas derrotas, de las que hemos sacado conocimiento, fuerza, idealismo? Y al final del artículo dice, las revoluciones no nos han aportado hasta ahora sino graves derrotas, pero esas derrotas inevitables han ido acumulando una tras otra la necesaria garantía de que alcanzaremos la victoria final en el futuro. Digamos, la utopía es tan fuerte que permite sí, pero también cuando son caídos de levantarse otra vez de su sentado. Otros ejemplos que me parecen también, que son menos conocidos, que no tienen la envergadura de Rosa Luxemburgo, pero que son también Ziegelboim, el gueto de Varsovia, 1943. Ziegelboim es el representante del Bund en Londres y que se suicida después de la represión de la insurrección del gueto de Varsovia. Y se suicida y deja un texto en el cual dice: mi suicidio no es un acto de desesperación, es un acto de protestación para sensibilizar, concientizar el mundo frente al exterminio de los judíos de Polonia. Y después de haber dicho eso, acaba su texto reafirmando su fe en el futuro socialista de Polonia. Dice: espero que al final de la guerra habrá todavía algunos judíos en Polonia para ver el advenimiento del socialismo en Polonia. Es decir, es una fe tan fuerte, tan grande, que puede superar también un genocidio, es decir, una derrota que tiene esas dimensiones. Ese es el mensaje que deja Allende el día del golpe de Estado, este mensaje transmitido por la radio, ¿no? Que es muy conocido, en el cual todavía termina diciendo: es una derrota, pero bueno, y es la canción de Pablo Milanés que dice: volveremos en las calles de Santiago, etc. Jean Améry y Primo Levi que dicen en Auschwitz, en los campos de exterminio, los comunistas que son organizados en los campos resisten mejor que los otros, porque tienen una fuerza que sacan de su fe. Y ellos, ambos, Jean Améry y Primo Levi, muy sencillamente, y yo creo de una manera demasiado rápida y un poco simplista, asimilan un compromiso político, una visión del mundo y una ideología a una fe en el sentido directamente religioso de la palabra. Pero dice, bueno, tenían más recursos que los otros deportados para enfrentar la máquina de la destrucción, etc. Porque tenían una fe en el futuro.
es posible que van a matarnos, pero hay el ejército rojo que va a ganar la guerra, ¿no? Y el ejército rojo es el futuro, es el socialismo. Entonces es la historia que marcha, porque la historia tiene una dirección, la historia es una visión teleológica de la historia, ¿no? Entonces, esa visión teleológica de la historia permite de inscribir utopías y permite de sobrepasar las derrotas. El problema es cuando esa visión, esa proyección hacia el futuro falta. En este caso, la melancolía toma una dimensión que es muy diferente. Entonces, ellos sabían, dice Primo Levi, que su compromiso pertenece se inscribe en un movimiento que transcende los destinos individuales. Y yo creo que eso es uno de los rasgos de la cultura de la izquierda, que es un compromiso colectivo, una acción colectiva. Y la cultura de la izquierda es hecha también de liturgias, de rituales, ¿no? De prácticas ritualizadas. Los funerales de los dirigentes comunistas o de los dirigentes de los movimientos de la izquierda siempre fueron momentos muy fuertes, emocionalmente muy fuertes, de reunión, de comunión, del movimiento que crea un sentimiento comunitario de pertenencia a una comunidad que sobrepasa los destinos individuales. Esa es una foto que saqué de Pierpaolo Pasolini, Uccellacci e Uccellini, que es una película de 1966 en la cual hay toda una parte que está consagrada a los funerales de Togliatti, el líder del Partido Comunista que murió en 1964. ¿no? Entonces, y los funerales de Togliatti fueron algo gigante, ¿no? Masivo, ¿no? Una manifestación de dolor profundo del pueblo que saluda a su líder y que al mismo tiempo expresa su fuerza, porque es un momento y algunos años más tarde hay una pintura de Renato Guttuso en 1972. Guttuso es el artista orgánico del Partido Comunista, es decir, el artista lo más ortodoxo que se pueda imaginar, ¿no? Stalinista en los años 50 y el artista oficial del partido, ¿no? En 1972 pinta los funerales de Togliatti, que son, bueno, algo que, bueno, una versión tardía de un cierto realismo socialista, pero creo que es una pintura que expresa muy bien la dialéctica de esta melancolía de la izquierda. Porque hay, bueno, hubiera que ver los detalles. Hay muchos líderes de movimientos, de partidos comunistas del mundo y de líderes de revoluciones. Todas las caras expresan sufrimiento, el duelo de la muerte, pero la dominante son las banderas rojas. Es decir, la bandera roja indica que es la lógica que describe Ernst Kantorowicz en el doble cuerpo de Rueda, ¿no? Los dos cuerpos de Rueda. Hay el cuerpo físico
material que es un cuerpo mortal, pero hay una representación del rey que es una representación de la institución que él encarna, que es inmortal, que lo sobrepasa, ¿no? Y entonces los funerales con la imagen expresan el doble cuerpo, los dos cuerpos del rey, un cuerpo que es mortal y el otro que es inmortal. Y aquí es casi lo mismo, es decir, el cuerpo de Togliatti es el cuerpo físico de un ser humano mortal, pero las banderas rojas son el símbolo de un proyecto que es el proyecto del socialismo y que debe sobrevivir. Entonces, ¿cómo decir? Hay una articulación, yo diría, entre una justificación consolatoria, ¿no? El duelo de la manifestación, y una impulsión prometeica que es propia de la utopía socialista. Y eso es lo que Raymond Williams, el gran historiador cultural británico, definió la estructura de los sentimientos de la izquierda. Es decir, hay un uso utópico del duelo. Hay un uso utópico del duelo y esa es la estructura de los sentimientos de la izquierda. Es algo que pertenece a la cultura de la izquierda durante por lo menos 2 siglos, el siglo XIX y XX. Hay otras, bueno, por ejemplo, los funerales de Trotsky en Ciudad de México en 1940, que fueron masivos, y una imagen que es muy lírica y casi conmovedora, ¿no? De Trotsky, que es seguido por bueno, vamos, 1940 a 25 años de la Revolución Mexicana, y hay caballeros del ejército de Pantorilla y de Zapata que siguen a caballo con su sombrero el pelo. Las películas de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge, A Green Without a Hat, es el título de la versión inglesa. No sé si es conocido acá esa película, pero hay toda una parte de esa película que es consagrada a los funerales de los líderes revolucionarios. Bueno, creo que no se trata de Camilo Torres, porque no hubo funerales de Camilo Torres, pero son los funerales, no sé, puede ser el Venezuela. Quisiera mostrar otra imagen, no la busco ahora. En la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, ¿no? Hay una, bueno, se termina con un entierro, el entierro del tío que fue combatiente de las brigadas internacionales y que tenía un pedazo de tierra colectivizada de España en un pañuelo, y bueno, que va a ser dejado.
digamos, y con la nieta que lee un poema de William Morris que dice precisamente la lucha continúa después de la muerte. Esa es un poco la estructura de la cultura de la izquierda. Bueno, ¿cómo conceptualizar la melancolía de la izquierda? El concepto de melancolía es muy viejo, es muy antiguo, es un concepto que aparece en la antigüedad. Al principio la melancolía estaba definida como una especie de enfermedad, es decir, la bile negra, la bilis negra, un exceso de bilis negra en el cuerpo humano que produce tristeza y pasividad. Y después en la Edad Media la melancolía no es más solamente una enfermedad física, este desequilibrio de los humores en el cuerpo. La melancolía se vuelve en una enfermedad del alma, entonces es una enfermedad espiritual. Y es la asedia, un concepto que retoma Benjamin en su libro sobre el drama barroco, el Trauerspiel, y después en las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Y la asedia significa tristeza, pena, desesperación, sufrimiento, desolación, impotencia, pasividad, inacción, sopor, resignación, todo lo peor. Si esa es la melancolía de la izquierda, no tenemos ninguna suerte. Y también puede ir hasta una especie de disgusto para la vida y una forma muy aguda de inacción y de impotencia. Bueno, en el Renacimiento las cosas, humanismo y el Renacimiento, las cosas empiezan a cambiar un poco, pero bueno, la melancolía, hay toda una tradición pictórica de representaciones de la melancolía. La melancolía es una forma, es el duelo, ¿no? Es el sentimiento del duelo. Y hay todo un conjunto de representaciones, ¿no? Carpaccio, Vittorio Carpaccio, Cristo morto, siglo XV, es una representación de la celia. La celia, es decir, el Cristo muerto, y alrededor de él hay una imagen de desesperación completa, ¿no? de impotencia, de sufrimiento, de desolación. Y la representación del duelo es, Andrea Mantegna, Lamentazione su Cristo morto, 1480, es, digamos, uno de los paradigmas pictóricos del duelo. Yo creo que esa tradición estética inspiró una iconografía socialista de la melancolía de la izquierda. Esa es un grabado, ¿no? de Käthe Kollwitz, In Memoriam Karl Liebknecht, 1920, que se inspira directamente de Mantegna, con los dirigentes socialistas y el pueblo que expresa su duelo en frente del líder, de Liebknecht. Y hay una foto que al principio no tiene ninguna, intento
melancólico y tampoco revolucionario, pero que tuvo esa significación en su difusión en el mundo. Es la foto de la muerte del Che, que recuerda muy directamente casi, ¿no? Mantegna. Régis Debray en su autobiografía subraya esa afinidad que es impresionante, ¿no? ¿Perdón? El error en la fecha. Ahí dice 1967. Perdón. 1967. Quisiera mostrar otra. Bueno, ese tema de la muerte del Che inspira una película 2 años después, 1969, que es una película muy interesante de Gillo Pontecorvo, el realizador italiano. Una película que no es la batalla de Argel, se titula Queimada. Bueno, ustedes conocen. En Queimada, que es interpretado por un actor no profesional colombiano, Osvaldo Márquez, y Marlon Brando. Bueno, Marlon Brando, que juega el papel del agente del imperialismo británico en esa película, en un cierto momento tiene una sentencia que casi un aforisma, ¿no? Que se refiere directamente al Che, y el personaje de esta película es inspirado por las guerrillas de Latinoamérica, y dice: los revolucionarios reprimidos se vuelven en héroes, los héroes matados se transforman en mártires, y los mártires se vuelven en mitos, ¿no? Y eso es exactamente lo que ocurrió con el Che. Y el mito del Che es, yo creo que es un ejemplo muy interesante de esa melancolía de la izquierda, que no fue para nada una fuente de desesperación o de pasividad o de inacción, pero que fue por lo contrario un estímulo a la lucha, y Che apareció como a pesar de que se pudiera decir mucho sobre la aventura boliviana del Che, que tenía todas las premisas para fracasar, pero la lección que se sacó no es que el Che es el ejemplo de lo que no hay que hacer. La lección que se sacó es: el Che es nuestro mártir y es un mito que nos indica el ejemplo. Así. Esa es la dialéctica, digamos, de una melancolía que se mezcla a la utopía, ¿no? Y hubo otras formas de la melancolía. En el siglo XIX, por ejemplo, la obra de Courbet es muy interesante como elaboración estética de la melancolía de la izquierda. Después de 1848 hay todo un conjunto de monumentos contrarrevolucionarios que aparecen. Esa es todos los que estuvieron en París fueron a la Place Saint-Michel, en la cual hay esa fontana, ¿no? La Fontaine Saint-Michel, y la Fontaine Saint-Michel es el arcángel que mata a Satán con su sobre, ¿no? Y lo aplasta a sus pies, y el demonio es la revolución de 1848.
es decir, entonces es un monumento que celebra la represión de 1841. Y el Sacré-Cœur, la basílica que fue edificada después de la represión de la Comuna de París. Esa es. Bueno, paralelamente, Gustave Courbet elabora el duelo de esas derrotas. Bueno, eso es Delacroix, que no fue solamente en 1830 el pintor de la libertad, libertad que tenía el pueblo, fue también un pintor de la contrarrevolución en el Louvre. Pero eso es Courbet. En 1850 él pinta funerales a Ornans, que es su pueblo natal, y algunos críticos que comentaron esa pintura en 1850 comprendieron la alegoría de esta pintura. Los funerales a Ornans son los funerales de la Revolución de 1848. Y es una ruptura en la historia de la pintura moderna porque es la primera vez que el pueblo, los pueblos más humildes, es representado como antes y como en aquella época se representaban los funerales de los poderosos, ¿no? Con la misma solemnidad. Eso es Jacques-Louis David, uno de los grandes pintores. Esas son la coronación de Napoleón. Bueno, la misma solemnidad en los funerales en un pueblo, y son los funerales de la Revolución. Bueno, esa es la película de Ken Loach. En 1867, la Vie du Cerf, bueno, esa visión del ciervo que los cazadores están matando, ¿no? La agonía del ciervo, y rodeado por los perros que esperan que muera para desmembrarlo, ¿no? Y es también una alegoría de la derrota de la revolución, y es una alegoría de la atrocidad del poder, de la crueldad del poder, ¿no? Que no solo mata al ciervo, pero que se ve la actitud arrogante, ¿no? De soberbia del cazador. Otras pinturas fueron interpretadas de la misma manera, ¿no? Son casi pescados humanizados, ¿no? Que sufren. Y eso es poco después de la Comuna de París. Toda su pintura alegórica tiene referencias a los acontecimientos. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero entonces acabo ahora. 10 minutos. Sí, tengo que acabar. Puedo hablar de Blanqui. Blanqui es uno de los raros que en un texto que escribió después de la Comuna de París, en 1872, L'Éternité par les Astres, es un texto que golpeó mucho a Benjamin. Es un texto en el cual por primera vez esa dialéctica se rompe. Y la melancolía que él expresa es una melancolía resignada. Dice, al final, la derrota es nuestro destino. Entonces es un destino inexorable. Y Benjamin comenta, es una resignación sin esperanza, ¿no? Bueno, el primer texto que rompe esa tradición socialista de esa dialéctica de la derrota.
bueno, que piensa la posibilidad de una derrota final, de una derrota que no se pueda sobrepasar. Bueno, no tengo tiempo para comentar las interpretaciones de Durero, de su representación de la melancolía, que creó un canon estético de cierta manera, ¿no? Las lecturas contradictorias de Warburg y de Panofsky, y la manera en la cual Lucien Goldman, en su libro sobre la visión trágica del mundo de Pascal y Racine, dibuja una interpretación digamos, del marxismo como visión trágica del mundo que presenta muchas afinidades con la interpretación de Durero por Panofsky y no por Warburg. Pero, digamos, para Panofsky, esa representación de la melancolía es la representación de la melancolía que surge de la conciencia de una, ¿cómo decir? La conciencia de los límites de la razón, de una visión racional del mundo, que puede derrotar una visión religiosa del mundo, pero que en final tiene límites y el racionalismo, que es la nueva visión del mundo que nació con el Renacimiento y después se desarrolló durante la Ilustración, tiene sus límites y la razón tiene que tomar conciencia de sus propios límites y no puede abandonarse a una idea que es muy peligrosa de dominio total y absoluto. Y es una representación de todos los detalles, son los aparatos de la ciencia, ¿no? Los instrumentos de esa visión racional del mundo, la esfera, el poliedro, los triángulos, las reglas, que el compás que tiene el ángel, pero que, ¿cómo decir?, que están en tierra y que no sirven más. Y Lucien Goldman dice, bueno, hay algo similar, una melancolía que surge de un fracaso de una concepción del socialismo como ciencia, de una visión del socialismo como ciencia, y entonces como representación de la historia que tiene una pretensión de exactitud y de verdad científica. Y cómo la visión trágica del mundo de Pascal y Racine surgía de una toma de conciencia de los límites, de una fe que está amenazada por la razón. En el marxismo del siglo XX es exactamente lo contrario, una melancolía que surge de la toma de conciencia de los límites de una visión del socialismo como ciencia, ¿no? El socialismo es una apuesta. Y después, digamos, la cuestión que acá muchos quieren debatir y que pueden analizar mucho mejor que yo, porque no soy un psicoanalista, es bueno, la interpretación freudiana de la melancolía y cómo se puede conectar a una visión de la melancolía de la izquierda. Bueno, hablando muy sencillamente y muy, una interpretación muy primitiva que seguro será matizada,
Para Freud, que escribe su ensayo muy conocido, ¿no? Trauer und Melancholie, en 1915, al principio de la Primera Guerra Mundial, la melancolía es una especie de duelo patológico. Es decir, el duelo es un proceso es transitorio, es un proceso que permite a un sujeto que sufrió una pérdida, ¿no?, de una persona amada o de un objeto en el cual se proyectaba, se focalizaba un sentimiento bueno, la pérdida de ese objeto produce un sufrimiento, un estado de tristeza, un estado de melancólico. Pero el duelo es transitorio. Después, el trabajo del duelo, el Trauerarbeit, permite de sobrepasar esta etapa de la pérdida y permite al sujeto en duelo, ¿no?, de buscar otros objetos en los cuales identificar una energía libidinal, ¿no?, una nueva relación. La melancolía es un duelo que no se acaba. La melancolía es un duelo que se eterniza, un duelo que se hace permanente, un duelo que no busca una solución, y entonces es un sufrimiento que casi produce un deseo de permanecer encerrado en este estado de tristeza y de sufrimiento. Y entonces un estado de parálisis, de incapacidad de salir. Y concebida de esta manera, la melancolía de la izquierda sería una crisis, una enfermedad, es decir, una crisis que no permite buscar soluciones. Es un estado que hay que sobrepasar porque es un estado de parálisis, de pasividad, de inacción, y casi de autosatisfacción del sufrimiento. Por ejemplo, es la interpretación que hace 20 años más o menos Wendy Brown dibujó en un ensayo que se discutió en la década de los 90. Y bueno, discutiendo con ella me dijo que ahora cambió su visión, pero Wendy Brown, en un ensayo sobre la melancolía de izquierda, recuerdo bien el título, ¿no?, Against Melancholia. Él dice que la melancolía de izquierda es un obstáculo para retomar un espíritu visionario y utópico. Es un obstáculo que hay que superar para reconstruir un proyecto, ¿no? Entonces es una visión muy clásica de la melancolía como una enfermedad. Pero bueno, en la medida de que en este régimen de historicidad que yo define al principio, que es presentista, en el cual no hay utopías, sobrepasar la melancolía y pensar que ese duelo se hizo y se acabó fructuosamente, pudiera tomar la forma de una reconciliación con el orden dominante. Es decir, hacer la melancolía de la izquierda después de la derrota de las revoluciones del siglo XX significa, bueno, hacer el duelo
del socialismo, del comunismo, de las revoluciones y reconciliarse con el capitalismo, de cierta manera, ¿no? Y entonces, en este contexto, yo creo que la melancolía de izquierda puede ser interpretada como un rechazo obstinado de la reconciliación con el orden dominante. Entonces, como una forma de resistencia. El problema es que esta forma de resistencia se focaliza mucho más sobre los vencidos del pasado, y esa es una de las razones del éxito de Walter Benjamin en esa conjuntura histórica. Hay otros momentos de la historia en los cuales Benjamin estaba editado, leído por los germanistas, los filólogos, pero no tenía vigencia política, porque su planteamiento, su visión de la historia no aparecía digamos, en sintonía con la manera de pensar, de sentir, con la estructura de los sentimientos de la izquierda. ¿Vale? Es como una escisión. Hoy es mucho más, digamos, cercano de nuestra estructura de sentimientos, y lo que aparece muy lejos es, por ejemplo, una visión de la historia como una marcha ineluctable hacia el socialismo. ¿Quién puede hoy creer en esa visión de la historia, ¿no? Entonces, la melancolía puede ser una forma de resistencia y por ejemplo, la compañera de Wendy Brown, Judy Butler, propuso algo similar. Dice que la melancolía y los trabajos de muchos antropólogos, no solamente psicólogos, digamos, que tienden a concebir el duelo no como una simple separación de un objeto o de un ser querido y amado. No es una simple separación. La separación es un proceso de transformación. Entonces ella habla de una dimensión performativa de la melancolía y de la pérdida. Y entonces como una condición para retomar una capacidad de acción, empowerment. Es decir, la melancolía puede ser un trabajo fructuoso. Y eso coincide también a lo que definía, lo que Lucien Goldman definía como le pari, la apuesta, el desafío, la apuesta. El socialismo no es para nada ineluctable, pero es una hipótesis sobre la cual se puede trabajar, es una hipótesis que está inscrita en las potencialidades emancipadoras de los seres humanos. Entonces, pensar el socialismo no es una certidumbre científica sobre el futuro. Pensar el socialismo es un acto de fe, pero un acto de fe no en el sentido religioso de la palabra, un acto de fe antropológico, un acto de fe en las potencialidades emancipadoras de los seres humanos. Y esto, dice, es una fe en el porvenir histórico. Y esa apuesta es una apuesta, se pudiera decir, melancólica. Mañana vamos a hablar de Benjamin, que forjó esa idea de la apuesta melancólica. Es un riesgo porque nada es seguro de antemano, ¿no? Es un riesgo, es un peligro porque la amenaza de la derrota siempre está presente, pero hay también una esperanza de un éxito posible. Y entonces en este sentido se trata de una apuesta melancólica, lo que corresponde a una sentencia muy
citada de Gramsci, el cuaderno de Alcázar, los cuadernos de prisión, que dice: la única certidumbre científica, entre comillas, es la lucha. Sabemos que en el siglo que viene habrá luchas, habrá movimientos, habrá tentativas, ya hubo, ¿no? En el principio del siglo XXI hubo una ola de revoluciones en el mundo árabe, por ejemplo, que es crucial en los equilibrios geopolíticos. Entonces, esa es la única certidumbre, pero la posibilidad de un éxito de esas luchas y de esos movimientos de emancipación es una apuesta, no es una certidumbre.